La historia de Sansón y Dalila no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva sobre las decisiones que nos alejan del propósito de Dios. A través de esta narrativa, veremos cómo el hombre más fuerte de Israel cayó por confiar en la persona equivocada. Sansón fue escogido por Dios desde antes de nacer, destinado a comenzar la liberación de Israel de manos de los filisteos. Dios le dio una fuerza sobrenatural, un don especial. Pero Sansón comenzó a descuidar su llamado cuando se acercó a Dalila, una mujer del valle de Sorek. Ella no era solo una tentación, era un instrumento del enemigo. En este recorrido vamos a descubrir cómo la confianza mal colocada y la desobediencia pueden destruir incluso a los más fuertes. ¿Cómo es que Sansón, un hombre bendecido por Dios, entregó su secreto a alguien que trabajaba para sus enemigos? Tras tantas victorias, Sansón dejó que la tentación nublara su juicio y en su debilidad terminó entregando el secreto que Dios le había confiado. Este relato nos enseñará a no subestimar las pequeñas concesiones al pecado y a valorar la importancia de la obediencia. En el tiempo de los jueces, Israel vivía sin un rey. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Era una época de inestabilidad espiritual. Dios levantaba líderes como Sansón para salvar al pueblo de sus enemigos, especialmente de la opresión filistea. Israel vivía en ciclos constantes de rebelión, castigo y liberación. Necesitaban desesperadamente a alguien que los guiara. Sansón fue apartado como nazareo desde el vientre, consagrado a Dios bajo un voto sagrado que incluía no cortar su cabello, no beber vino y no tocar cosas muertas. Los filisteos eran un enemigo imponente, con ciudades fortificadas y superioridad militar, humillando constantemente al pueblo de Dios. Ciudades como Gaza, Asdod y Ecrón eran centros del poder filisteo que mantenían a Israel bajo su yugo. Dios eligió a Sansón con un propósito claro: comenzar a librar a Israel de sus opresores. Su nacimiento fue milagrosamente anunciado por el ángel de Jehová. El cabello largo de Sansón era el símbolo visible de su pacto con Dios. No era la fuente de su fuerza, pero sí la señal de su obediencia. Su relación con Dios se basaba en obedecer las reglas de su voto nazareo. Romper ese pacto significaba perder la bendición. La fuerza de Sansón era el reflejo de la presencia de Dios en su vida. Él no era fuerte por sí mismo, era Dios quien lo fortalecía. Cada victoria que Sansón logró fue gracias al poder de Dios, no por sus propias habilidades. La vida de Sansón nos recuerda que cuando Dios nos llama, debemos obedecerle y vivir para su gloria. Sansón vivió en un conflicto constante entre su llamado divino y sus propios deseos. Esta lucha entre carne y espíritu sigue vigente hoy. Él fue elegido para ser un libertador, pero su falta de dominio propio lo hizo esclavo de sus pasiones. A pesar de sus fallos, Dios lo utilizó, pero Sansón pagó un alto precio por su desobediencia. El don de Dios requiere ser protegido con obediencia. La historia de Sansón nos demuestra que las consecuencias de la desobediencia son reales. Sansón fue un hombre apartado, pero su descuido espiritual lo llevó a la derrota. Su vida nos enseña a mantenernos firmes en la consagración a Dios. Los filisteos dominaban a Israel, pero Sansón, con la fuerza que Dios le dio, se convirtió en el símbolo de esperanza y resistencia para su pueblo. Su fuerza no era solo un don físico, era una prueba viva de que Dios aún peleaba por Israel, aunque ellos no lo merecieran. En una ocasión, Sansón se enfrentó a un león en el camino a Timnat. Sin portar arma alguna, el espíritu de Jehová vino sobre él y lo despedazó como si fuera un cabrito. Este evento fue una señal clara de que Dios estaba con él, fortaleciendo sus manos para los propósitos divinos. Tiempo después, Sansón halló un panal de abejas en el cuerpo del león muerto y tomó la miel para comer, compartiéndola también con sus padres, aunque no les dijo de dónde venía. Al tocar el cadáver, Sansón violó su voto nazareo,
lo que mostró el inicio de su despreocupación por las cosas sagradas. Esto revelaba que estaba comenzando a tomar a la ligera la santidad de su llamado. Más adelante se casó con una mujer filistea, algo que sorprendió a sus padres, pero que Dios permitió para provocar un conflicto contra los filisteos. Durante la celebración, Sansón lanzó un enigma relacionado con su experiencia. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, incapaces de resolverlo, amenazaron a su esposa para que obtuviera la respuesta o la quemarían junto a la casa de su padre. La esposa de Sansón lo presionó llorando y suplicando hasta que él le reveló el secreto. Ella entregó la respuesta a los filisteos, quienes reclamaron la recompensa, lo que llenó de indignación a Sansón. La traición de su esposa fue la primera gran herida emocional de Sansón y anticipaba lo que más adelante ocurriría con Dalila. Este episodio muestra cómo las decisiones apresuradas y la falta de sabiduría al elegir a quién confiar nos pueden llevar a la derrota. Los conflictos de Sansón con los filisteos no eran solo batallas físicas, eran el resultado directo de sus decisiones personales y espirituales. Más adelante, Sansón conoció a Dalila, quien capturó su atención. Ella vivía en el valle de Sorek y fue sobornada por los príncipes de los filisteos con una gran cantidad de plata para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Dalila aceptó sin dudar, motivada por la recompensa, y comenzó a insistirle a Sansón cada día con la misma pregunta: ¿cómo puede ser dominado? Sansón jugaba con ella, dándole respuestas falsas, pero Dalila no se detenía. Ella lo presionaba día tras día. Finalmente, agotado por su insistencia, Sansón le abrió su corazón y le reveló la verdad. Jamás se había cortado el cabello porque era nazareo de Dios desde su nacimiento. Dalila esperó que él durmiera en sus rodillas y entonces hizo que le cortaran las 7 guedejas de su cabeza. Sansón quedó sin fuerza. Cuando los filisteos lo atraparon, él pensó que podría librarse como antes, pero ya Jehová se había apartado de él. Lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo humillaron haciéndolo girar la rueda del molino. Aquel hombre fuerte y temido ahora era un esclavo ciego, debilitado y avergonzado. Pero mientras estaba preso, su cabello comenzó a crecer de nuevo, lo que representaba que la restauración de Dios aún era posible. Durante una gran fiesta para honrar a Dagón, los filisteos quisieron burlarse de Sansón, llevándolo al templo para exhibirlo como un trofeo. Sansón pidió ser colocado entre las columnas centrales del templo, donde se apoyó mientras la multitud celebraba. En ese momento, Sansón oró sinceramente a Jehová, pidiendo una última oportunidad para vengar a los filisteos por lo que le habían hecho. Con todas sus fuerzas empujó las columnas que sostenían el templo, causando su derrumbe. La caída del edificio mató a muchos filisteos, incluidos sus príncipes, y también a Sansón. La palabra dice que en su muerte, Sansón derrotó a más filisteos que en todas sus batallas anteriores. Luego su familia lo recuperó y lo sepultaron en la tumba de su padre, entre Sora y Estaol. La historia de Sansón nos deja una lección clara. Aunque la desobediencia trae consecuencias, Dios puede restaurar cuando hay arrepentimiento sincero. Su vida es un llamado a la vigilancia espiritual, a cuidar nuestro corazón y a mantenernos firmes en el propósito divino. Que podamos aprender de sus errores y permanecer en obediencia a Dios, confiando siempre en su dirección. La historia de Sansón y Dalila también nos enseña la importancia de escoger con sabiduría a quien abrimos nuestro corazón. Sansón entregó su mayor secreto a alguien que no compartía su fe ni sus principios, y esto lo llevó a la ruina. La Biblia nos llama a velar y orar para no caer en tentación, y la vida de Sansón es una clara advertencia de lo que sucede cuando ignoramos esa instrucción. Aunque Sansón nació con un propósito especial, no protegió su llamado ni guardó la pureza de su corazón.
No basta con ser apartados por Dios, es necesario permanecer en obediencia constante. La caída de Sansón fue progresiva, resultado de muchas pequeñas decisiones equivocadas que lo alejaron de la presencia de Dios. A pesar de su fracaso, la misericordia de Dios se manifestó cuando su cabello volvió a crecer. Dios aún tenía un propósito con él. Esta es la prueba de que, incluso después de nuestros peores errores, Dios puede restaurarnos si nos volvemos a Él con sinceridad. La última oración de Sansón nos muestra que Dios escucha cuando hay un corazón arrepentido. Así como Dios le dio una segunda oportunidad, también puede restaurar nuestras vidas si nos arrepentimos y nos entregamos a Él. La muerte de Sansón, aunque dolorosa, trajo victoria para Israel. Fue el cumplimiento final del propósito para el cual había sido llamado. Su vida es una advertencia, pero también una esperanza. No importa cuán profundo hayamos caído, Dios siempre ofrece redención. Hoy es tiempo de reflexionar. ¿Estamos obedeciendo a Dios o cediendo a las presiones que nos alejan de Él? ¿Estamos cultivando nuestra relación con Dios o estamos entregando nuestros secretos al mundo? Que aprendamos de Sansón a mantenernos firmes, vigilantes y siempre obedientes a Dios. La historia de Sansón sigue vigente para recordarnos que nuestra fuerza está en Dios y que la obediencia es la clave para caminar en su propósito. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Gracias por llegar hasta aquí. Toma un momento para meditar en lo que puedas estar haciendo, no conforme a lo que Dios quiere de ti. En el cofre de las Escrituras estaremos agradecidos de que nos sigas y compartas nuestro contenido con otros. Dios te bendiga y te fortalezca cada día en tu caminar con Él.